El agua es fundamental para la vida humana. Todas las grandes civilizaciones se gestaron cerca de los ríos y los mares. En el conurbano, esta relación con el agua produjo un fenómeno muy peculiar. ¿Qué fuerzas misteriosas impulsan a la gente que no se conoce entre sí a crear este tipo de obras sobre recipientes de agua? ¿Abrila? Dale. Sí, abrila. Sí. Sí, ahí. Dale. La manito, afuera. Ahí está. Hay una historia oculta en el noroeste del conurbano. Un siglo después de la batalla de Caseros, la zona volvió a ser sitio de un enfrentamiento sin igual. Un enfrentamiento conocido como la Guerra de los Tanques. De agua. Y porque hay que aclarar. De agua, claro. Y todo este despelote empezó con un constructor italiano. Fioro Iannantuono, Don Fiore para los amigos. Ella es Ana María, la hija del italiano que armó todo el despelote. Es un barco que no está en el agua, sino que está en el aire. Sí, el agua que debería estar abajo del barco está adentro. O sea que el agua está adentro, está en el aire, y el barco está ahí en el cielo. Escuchemos a Ana María. Mi papá quedó como hipnotizado con ese viaje que hizo durante un mes en barco cuando vino de Italia. Viajó en el Eugenio C, que se tardaba un mes y días a veces. Y cuando él llegó acá y se puso a trabajar en la construcción y empezó después a hacer su casa, creo que siempre añoraba ese viaje que había hecho y dijo, bueno, cuando llegó al tanque de agua, dijo un día, voy a hacer un barco. Y mi mamá nos contaba que decía, ¿qué barco va a ser? Un tanque de agua. Y bueno, fue esto. Qué lindo sería tener ahora un arquitecto para que opine sobre esta obra. Oh, mirá, justo tenemos acá a uno, Mariano Bascans, que es obviamente lo que queríamos, un arquitecto. Me impresiona constructivamente, ¿no? Es una obra osada, digamos, ¿no? Porque es una sola columna, tiene alrededor de 7, 8 metros de altura. Hacia los lados de la columna tiene 2 metros o 3 para cada lado. Para hacer ese tanque que vemos ahí, tenemos que construir una estructura de madera para poder encofrar. Y esa estructura de madera es un edificio de 6 metros por 6 metros, más o menos, digamos, para poder laburar ahí arriba, digamos, ¿no? Y después empezó a hacer otros tanques de agua, también de distintas formas, según el pedido de la gente que él le hacía el trabajo. Al lado de casa hay una fábrica de zapatos. El muchacho tenía llaveritos que daba en propaganda y mi papá le dijo, dame un llaverito que yo te voy a hacer el tanque de agua. Claro, uno decía, ¿qué va a hacer con un llaverito que medía 3 centímetros? No sé. Y así hizo el zapato igual. Nacía la fiebre del tanque. Cada barrio de San Martín y 3 de febrero comenzó a luchar por lograr el mejor, el más grande, el más original. ¡Hola! Si uno hacía un silbatito, otro te metía una damajuana. Mirá, tomá. Y si uno construía un avión, otro redoblaba la apuesta construyendo un ovni. Tomá, ahí tenés. Y hoy toda esa maravilla está ahí, uno de los más preciados tesoros del conurbano. Y ahí está el arquitecto, otra vez mirando. ¿Qué es lo que está mirando? Hay algo que le llama así, a lo lejos, la atención. A ver, es simplemente una obra de Ferro Esmerili. Es de la segunda etapa de la Guerra de los Tanques y está en Villarrafo. La hizo sobre un local de venta de aluminio
que tenía las pavas como su artículo de lujo. Ellos son Teresa y Alberto, primos y orgullosos descendientes de Esmerilli. El papá de ella, mi abuelo y mi papá la construyeron para hacer la propaganda de la fábrica. A mí me conocían por Beto de la Pava. Y a mí también, por la y chica a de la ella, Pava. la chica de la Pava. Chica de la Pava, señora de la Pava y abuela de la Pava. Esa era la referencia que teníamos nosotros. Nos conocíamos por la Pava. Muy difícilmente un arquitecto haga un tanque de esta manera. En alguna medida la disciplina también nos condiciona un poco, ¿no? Tenemos la mirada sobre lo económico, que en este caso quedan totalmente fuera porque aparece primero la persona que quiere expresar esta historia, digamos. Aunque las historias personales tienen la belleza de lo irrepetible, también son limitadas para responder ciertas preguntas sobre el misterio de los tanques. ¿Por qué hay tanta gente que se pone a hacer estos tanques tan raros cuando hay formas más sencillas de tener agua ahí arriba en la terraza? Obvio que también existen cada vez más tanques útiles, simples, que uno puede recibir en su casa como si nada. Pero si estos son más prácticos, ¿por qué tanta gente elige acumular agua en tanques lúdicos y pintorescos? El conurbano se volvió un verdadero bosque de tanques artísticos. No sabemos por qué. Alguien podría contestar esto seguramente. A mediados de la década de 1930 comenzó una suerte de proceso de urbanización en el conurbano. En gran medida fue impulsado por la segunda ola migratoria de italianos que huían del hambre y del fascismo. Ahí está Mussolini. En los años 40 se podían distinguir algunas zonas más concentradas de inmigrantes. Los ingleses en Banfield o Hurlingham o Harlingham, los alemanes en Villa Ballester, los japoneses en Escobar, los gallegos en Avellaneda, la colectividad judío-polaca en Villa Lynch y la llamada Pequeña Italia en Villa Bosch, en el partido de 3 de febrero. Muchos de estos barrios se gestaron a partir del trabajo mancomunado de los inmigrantes. El conurbano tiene, como toda ciudad, pero el conurbano particularmente, tiene oleadas de crecimiento distintos. Mirando desde acá, uno está viendo lo que fue el loteo de un barrio que seguramente habrá sido a fines de los 40, por lo que se ve en las construcciones más viejas, y sobre eso se van superponiendo distintos tipos de vivienda de diferentes épocas. Se ve de acá cuestiones de los 70, teja mecánica de los 70 a los 80 también, se ven algunas cosas. Hay algo de hormigón. En sus tiempos libres, después del horario laboral o los fines de semana, se armaban cuadrillas de trabajo para construir las casas de los vecinos. Normalmente en la manzana se ocupaba primero la esquina, digamos. Y porque se hacía un bar, porque se hacía un local, se hacía un negocio. Y después se empezaban a construir el resto de los lotes y hasta el último, bueno, llegaba, pasaba un tiempo y aparecía el último, ¿no? Con esta forma de hacer ciudad, el conurbano creció sin parar durante todo el siglo XX, alimentado por la migración transatlántica, las migraciones internas y la de los países limítrofes. Así, de algunos miles de habitantes en 1900, llega a tener más de 10 millones en el presente. Tanta gente junta necesita resolver cuestiones que van más allá de la propia casa. El acceso al agua siempre ha sido una de las necesidades más importantes. Y en el conurbano, la organización barrial de los inmigrantes, las sociedades de fomento y otras agrupaciones comunitarias tienen mucho que ver con la creación de los monumentos públicos del conurbano más destacados. Los tanques zonales, verdaderos colosos de la infraestructura pública. Así como hay tanques que le dieron una característica a una casa, el tanque zonal es un ícono de todo el barrio. Es un punto de reunión, es una referencia topográfica, es un orgullo de la zona, es una maravilla local. Es el tanque absoluto. Miren, el plato volador de Monte Grande. Ahí. Ubicada acá, en la Plaza de los Fundadores, esta mole de 26 metros de altura, esta cosa así, tan sólida, significó para los habitantes de la zona el acceso definitivo al agua potable. Hermoso. Estos tanques, los tanques zonales, siempre engalanan el paisaje del conurbano. Además, se ven desde kilómetros. Es obvio, ¿cómo no vamos a ver semejante monumento al agua?
¿Quién no imaginó una vez de chico subirse a una cosa de esas y salir proyectado hacia el espacio? Y siguiendo nuestra mirada sobre los techos del conurbano, seguro que en algún momento nos vamos a encontrar con algo como el tanque de Troya. Sí, el tanque de Troya, en Florencio Varela, considerado una de las 8 maravillas del conurbano. Es una construcción mítica y misteriosa, de la que se tienen muy pocos datos. En realidad, yo que trabajé muchos años de docente, mis alumnos me decían, ¿usted vive donde está la vaca? Y yo le decía, no es una vaca, es un caballo bien comido. Así como el conurbano en su expansión se fue volviendo cada vez más complejo y diverso, los tanques también se volvieron cada vez más eclécticos. Uno de esos tanques tuvo un dueño ilustre, el gran Roberto Perfumo. El mariscal era oriundo de Sarandí y fue uno de los más grandes zagueros del mundo. Capitán de la selección y jugador destacado en la época dorada de Racing, un año después de ganar la Copa Intercontinental del 67, mandó a construir un tanque con la forma del trofeo que aún puede verse desde las calles del barrio. Busca el arco, tira. ¡Gol! Estos tanques pueden parecer desconcertantes, anárquicos, lúdicos, caprichosos, excéntricos, pero en realidad responden a una regla, a la de los 5 grandes mandamientos del arte conurbano. Los 5 mandamientos del arte conurbano. Vamos a ver cuáles son. Primer mandamiento. Hacer una casa es claramente algo útil. Que la casa tenga agua, doblemente útil. Pero ¿por qué todo tiene que ser útil? ¿La vida es solo acumular cosas útiles? Es sencillo descubrir el primer mandamiento de la estética conurbana. Se trata de esto. Superarás la utilidad. Segundo mandamiento. Cada barrio impulsa sus propios motivos e imágenes bucólicas. Los artistas se dejan llevar por la inspiración creadora, a veces conectándose con culturas milenarias. Aquí otro mandamiento. Representarás lo que sientas propio. Tercer mandamiento. En el conurbano convive la historia de la arquitectura universal, a veces sorteando una medianera, a veces dentro de una misma obra. Los franceses llaman esto pastiche, pero todos sabemos que es un invento del conurbano, donde se dice pastiche. Tercer mandamiento. Mezclarás estilos como se te cante. Cuarto mandamiento. ¿Qué caprichosa línea divide la materia útil del desecho? En el conurbano esa frontera fue desplazada, para siempre. Todo eventualmente sirve para hacer algo, para hacer otra cosa. Cuarto mandamiento. Transformarás una cosa en otra cosa. Quinto mandamiento. Este es el quinto y último mandamiento, quizás el más curioso. La famosa Torre de Pisa hoy sería desconocida si no fuera porque el arquitecto hizo un mal estudio del suelo. Quinto mandamiento. Soñarás alto, y aunque sea cuesta arriba, jamás, jamás abandonarás las pretensiones de grandeza. Un lugar que cumple con todos y cada uno de los 5 mandamientos es la casa más extraña de la localidad de Caseros. El que hizo esta casa, ¿en qué estuvo soñando? Estamos en la casa de mi abuelo, que es la casa más hermosa que puede existir. Él representó todo su amor hacia sus santos, su familia, nietos, su esposa, con una cuchara y un balde de cemento lo representó en esta casa con cada muñequito y cosa que tenía. Nos llevaba a nosotros los nietos todos juntos por un montón de lugares donde había montañas de piedras a buscarlas. Nosotros ya sabíamos cuáles eran las que le gustaban y las que no.
El elefante él lo quiso representar porque de chiquito cuidó una elefanta llamada Margarita. La casa es un punto de encuentro para muchas cosas. En el famoso juego de Pokémon, una de las pokeparadas que se dice era esta casa. Bueno, a esta altura algo queda bastante claro. El conurbano desafía a la arquitectura convencional, y no solo con los tanques de agua y las casas. Miren, si no, esta capilla. Es la capilla María, Madre de la Iglesia, y queda en Trujuy, partido de Moreno, obra de Claudio Caveri. Un porteño que se tuvo que rajar al conurbano para poder hacer lo que quería. Él armó acá una escuela de maestro mayor de obra para enseñar una arquitectura distinta, donde él tenía el sentido de lo urbano, de lo sencillo, de lo natural. El buscar a Dios a través de bajar y no subir. Y así recorriendo el conurbano encontramos todo tipo de búsqueda de trascendencia. Pero si hablamos de pretensiones, de grandeza, llegamos a un lugar. Miren esto. Esta urbanización del Partido de la Matanza excede cualquier imagen previa que se tenga sobre el conurbano. Este caballero ahí apoyado sobre el cartel es Oscar Campana, hijo del creador de Campanópolis. Campanópolis es una suerte de pueblo con estilo medieval que está realizado en su integridad con elementos reciclados, reutilizados y que provienen de un montón de partes del mundo. Campanópolis fue un impulso súbito de Antonio Campana, pequeño empresario de la zona. Cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal, decidió dedicar su último tiempo de vida a la construcción de un sueño. Una aldea medieval en González Catán. Sí, el verdadero medioevo matancero. Lo que más costó hacer en Campanópolis, por la forma de trabajar que tenía Antonio, que era muy primaria, te diría, todo lo que sea trabajo de altura, ¿no? Porque era como lo más peligroso y por ahí en esa época los andamios se hacían con madera, no es como ahora que tenés los andamios estos prefabricados, ¿no? Hay cúpulas que pueden llegar a tener hasta 25 metros por ahí. Son altas, sí. Vista de lejos parece una réplica del medioevo europeo, pero de cerca, cuando uno se asoma a sus paredes, descubre detalles inusuales. Mágicos, inesperados, únicos. Miren si no. En Campanópolis nada es lo que parece. Todos los elementos antiguos están hechos con materiales reciclados, comprados en remates. Las calles de empedrado formaron parte de la avenida La Plata en Boedo. El reloj de la plaza pertenecía a la estación Retiro. Las columnas salieron de las Galerías Pacífico. La escalera, sí, esa escalera, pertenecía a la Basílica de Luján. Antonio no iba a comprar al lugar más caro, era un gran regateador también. Por ejemplo, las columnas de las Galerías Pacífico las esperó 15 años, hasta que un día el hombre que las vendía le dijo, Antonio, quédatelas, porque no me las compra nadie. Le pedía 1000 pesos por columna, por decirte una cosa, las compró a 10. Campanópolis es solo una muestra de cómo el conurbano aspira a contener a todo el universo en sí mismo. Las grandes maravillas del arte mundial también se pueden encontrar aquí. Yo vivo hace 64 años acá. Es mi lugar en el mundo,
Viajé por 123 países, soy uno de los 5 argentinos como países recorridos en el mundo, de mochilero, sigo haciendo dedo todavía. Y lo mejor de viajar es volver. Rubén Díaz produce obras majestuosas emplazadas en Ituzaingó. La Torre Eiffel, la Torre de Pisa, el Arco del Triunfo, el Obelisco. Mucha gente no va a conocer los monumentos del mundo, seguramente. Entonces es una forma de, para la gente, los pueda ver. Aunque parecen réplicas de los monumentos originales, Rubén siempre coloca en ellas una marca propia, una marca inesperada. El Obelisco está descentrado. En lugar de marcar un punto nodal, como pasa en Capital, este obelisco se mueve por todo el barrio, de un lugar a otro. Un departamento frente al obelisco salía $300.000. El obelisco me salió $2.000. Lo tengo frente de mi casa. No tengo que viajar. Los tanques pintorescos, Campanópolis, las construcciones de Díaz. ¿Qué es lo que une a todas estas obras de arte conurbano? Los une algo. Están hechas en espacios públicos y para la dicha y alegría de la comunidad. Mi viejo nos enseñó esto, de que en la vida hay que dejar algo marcado y que sea bueno. Y yo estoy muy orgullosa de esto. Él me dijo que él sabía que después la gente iba a hablar de eso. Y esto hace como 20 años atrás. Es la voluntad de expresar una mirada particular que no tiene espacio en esto normativo, repetitivo, que no reconoce las diferencias y los lugares. Dejar algo que no tenga que ver con el dinero. Una filosofía de vida. A diferencia del arte hecho para museos o para casas de coleccionistas, el arte conurbano se puede construir sobre cualquier casa o cosa y todos lo pueden disfrutar. Con el arte conurbano, la calle se vuelve el living del pueblo.